al cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, hay dos espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación.
Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, os atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No, lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. ¿Tú también eres uno de ellos? Pedro replicó. Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él, y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, en latín y en hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas,
en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera estamos nosotros iniciando esta Semana Mayor, conocida como la Semana Santa. En estos últimos días de la Cuaresma, con la que concluiremos este tiempo especial, que será el jueves en la tarde. En la noche del jueves iniciaremos el Triduo Pascual, en la que recordaremos los grandes misterios revelados por el Señor, que son la pasión, la muerte y la resurrección. Y hoy precisamente estamos meditando este texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El misterio que nos debe a nosotros llevar a reflexionar de una manera personal y, por qué no decir, desde la familia. Hoy que necesitamos, sobre todo, realmente nosotros asumir una vida cristiana con más compromiso de vida, porque al estilo de vida que estamos llevando hoy, como nos propone el mundo, como nos propone la sociedad, de vivir un mundo de pleitos, de divisiones, de odios, de rencores, de tantas cosas realmente que nada bueno causa en nuestro corazón ni en nuestros semejantes. Por eso es que es importante mirar a la cruz del Señor. La cruz del Señor, una cruz redentora, que nos lleva a nosotros a reconocer nuestros pecados, nuestras fragilidades humanas, a darnos cuenta que si seguimos en ese mundo de pecado, pues terminaremos en la muerte, es decir, sin la presencia de Dios. La muerte y la esclavitud es el pecado. Todo aquel que peca es un esclavo del demonio. Y la esclavitud no nos permite realmente ser libres ni vivir en la verdad. Que esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, en la que todos sabemos lo que hizo el Señor por nosotros, todos sabemos el sacrificio, sabemos en una sola palabra cómo Él vino a dar su vida por rescatarnos a nosotros y darnos la libertad y darnos los dones y las gracias para que seamos felices. Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros preferimos vivir las consecuencias de la maldad, las consecuencias de la muerte, las consecuencias de la esclavitud, es decir, las consecuencias del pecado. Eso preferimos vivir. Todo lo que realmente nos hace tanto daño, todo lo que hace sufrir, todo lo que nos quita la paz, todo lo que no nos permite ser seres humanos como deberíamos serlo, en donde nos quita ser seres solidarios, seres fraternos, seres que busquemos el bien común, seres de justicia. Entonces, vamos por otros lados. Porque la consecuencia del pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado te divide, el pecado te hace egoísta, el pecado te hace soberbio, el pecado te hace autoritario, el pecado te hace autosuficiente, te hace arrogante. El pecado realmente jamás te llevará a ninguna consecuencia buena. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos definitivamente anclados y no avanzamos. Queridos hermanos, creo que no es el tiempo, o si es el tiempo, debe ser el tiempo de reflexión. Pero creo que nosotros no podemos seguir estos estilos de vida. No podemos seguir de verdad impidiéndoles a los niños y a los jóvenes que vivan sociedades diferentes, distintas. Porque hoy nosotros, los adultos, especialmente los padres de familia, se han encargado en no ser realmente aquellos guías que los conduzcan con los principios y los valores, que sean luz para esos sus hijos, que sean la verdad. Porque ven un mundo realmente lleno de tanta corrupción, de tanta contaminación, de tanta maldad, de tanto egoísmo humano. Y eso ven. Las confrontaciones permanentes, porque no ven otra cosa. Muy pocos hogares, de verdad, muy pocos niños, muy pocos jóvenes, muy pocos esposos vivirán un mundo que sí, por cierto, habrán dificultades o habrán problemas,
pero como familia, como esposos, como padres, como hijos, se aman, se respetan, se valoran, luchan por ser felices, luchan por ser un ejemplo de vida, luchan realmente por generar un tiempo distinto, un tiempo mejor, por generar esos espacios en donde se va fraguando una formación de amor desde los padres hacia los hijos. Y es una familia realmente en la que crece con esos ánimos de vida para seguir transmitiendo a los demás lo que hoy la sociedad tanto requiere, de personas de bien, de personas de buena voluntad. No solamente uno tiene que anhelar tener una sociedad solidaria, no solo uno tiene que anhelar tener una sociedad de justicia, no solo tiene que ser palabras o eslogans bonitos, que queremos vivir una sociedad de paz, de armonía o de fraternidad. Qué bonito suena eso. Hoy no es de las palabras, hoy vendemos muchas palabras, hoy muchas veces conquistamos a los demás con palabras bonitas, pero a la hora de la verdad, de practicar, somos totalmente diferentes. Y eso, lamentablemente, está dentro de la mayoría de los hogares. Cuando se enamoran, ven de las palabras las más maravillosas de los reinos, de las reinas o de los príncipes. Posiblemente un mundo lleno de fantasías, pero a la hora de verdad de vivir la vida, es un mundo realmente totalmente negativo, de agresiones, de violencias, de maltratos, de malos ejemplos, de vidas no dignas, realmente, que debe ser parte de una familia. Por eso que hoy, desde estos textos sagrados, tenemos que mirar realmente las consecuencias que hoy está trayendo a la familia, cuando hay padres que realmente no están inculcando con sus vidas los mejores valores cristianos, humanos o morales para sus hijos. Hermanos, solo miremos al entorno de una misma persona, de una misma familia. Miren, permanentemente, ¿qué preferimos? Vivir en peleas, vivir en pleitos, vivir enojados, vivir resentidos, vivir con rencores, vivir con odios, vivir en ese mundo de divisiones. Eso preferimos. Pero no preferimos lo que el Señor nos pregona, la paz, la comprensión, el vencer y el renunciar a las cosas malas. Eso nosotros no queremos. Preferimos ese mundo infeliz, pero no un mundo de gracias, el cual Dios nos propone porque Él nos vino a dar vida eterna y vida en abundancia. Solo miremos, mis hermanos, cómo las generaciones hoy se van formando dentro de los hogares, donde los padres frecuentemente están llenos de iras, llenos de coraje, padres que son impulsivos, son violentos, son agresivos, palabras que se dirigen feas a sus propios seres queridos. Miren, emanan cosas negativas, emanan destrucción, no emanan confianza, no les provocan en ellos fe de buscar a un Dios en quien apoyarse y en quien luchar, porque están mirando una cosa que dicen que son católicos o que se van a la iglesia o que están en grupos de oración o qué sé yo, tantas cosas, pero cuando van a la casa realmente no encuentran eso que dicen hacer, porque hay una vida de incoherencia. Uno dice amar a Dios, uno dice realmente que cree en el Señor, pero no demostramos el amor a Dios en donde tenemos que demostrar. No demostramos la fe en el cual nosotros decimos tener fe. Entonces, esa es la incoherencia que nosotros estamos realizando en nuestra vida, mis queridos hermanos. Hoy no estamos exentos absolutamente nadie. Así ese mundo invivible, ese mundo de las divisiones, ese mundo de falta de ejemplo, también está dentro de la iglesia humana, dentro de religiosos, dentro de religiosas, dentro de sacerdotes. Hoy muchas veces nosotros, en vez de ser la inspiración, somos un mal ejemplo. Hoy muchas veces vivimos un compromiso también de fantasías, también de palabras bonitas, pero a la hora de aplicar la palabra de Dios no somos capaces. Si tenemos que vivir un mundo de envidias, un mundo de divisiones, pues lo hacemos. Si queremos aspirar a los poderes como aspira el mundo, pues eso queremos. Queremos tener el poder, el placer,
Queremos tener las diversiones, queremos tener un mundo fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin compromiso, sin testimonios de vida. Entonces miren, así estamos todos, una gran mayoría. Serán muy pocas las personas realmente que buscan ser fieles, leales al compromiso con el Señor, leales al seguimiento, leales en ser esos discípulos, esos apóstoles comprometidos con el Señor. Por eso, mis hermanos, es la hora de no dejar pasar esta Semana Santa. Ojalá todos podamos decir, ya no quiero seguir viviendo así, ya no quiero seguir siendo un mal ejemplo de vida, ya no quiero realmente ser una persona que ahuyente a los demás, ya no quiero ser un papá, una madre, que le esté a los hijos empujando a los fracasos o a los caminos malos. ¿Por qué en las casas, en los hogares, que los padres no tienen tiempo para escuchar a sus hijos? Hoy muchos jóvenes han perdido la esperanza para luchar y para vivir, porque desgraciadamente no encuentran la motivación que deberían encontrar en los padres, porque no tienen tiempo, están cansados, están llenos de estrés, están fatigados, están enojados, están impulsivos, están agresivos. Hermanos, con ese tipo de ánimos, ¿qué podemos contaminar a los demás? Con ese tipo de vidas, ¿qué podemos esperar de aquellos jóvenes o de aquellos niños que en tiernas edades están mirando cosas terribles, posiblemente lastimando su corazón o siendo personas violentas, y de ahí nacen las sociedades violentas? Hermanos, concluyo con lo siguiente. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor nos enseñó a amar dando la vida y perdonándonos. A pesar de todas las crueldades, el Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por amor a nosotros, sufrió todos los desprecios hasta ser condenado como el peor de los reos y crucificado y muerto de las peores, como uno de los peores criminales, por amor a nosotros, por darnos vida eterna, porque el odio fue tan grande de llevar a Jesús a la muerte de cruz. Pero esa cruz tiene un sentido significativo y salvador, mis queridos hermanos. En esa cruz se unió el amor y el perdón. ¿Por qué nosotros, mis queridos hermanos, en esta noche que estamos participando en este inicio de la Semana Mayor, por qué no decir, hoy Señor, quiero dejar ya este rencor, este resentimiento? Hay gente que vive resentida, Yo no sé realmente, no entiendo. Una persona que vive resentida y que dice, no, yo no puedo sacar este resentimiento. Yo pregunto a las personas, ¿usted es feliz? No soy feliz. Sufro todos los días. Entonces, ¿por qué se aferra a un resentimiento? ¿Por qué se aferra a un rencor? ¿Por qué se aferra a un odio? ¿Por qué? ¿Por qué se aferra a un odio? Hermanos, tengamos la capacidad de perdonar, de liberarnos. Nosotros no somos nadie para juzgar ni condenar, mis hermanos. El Señor nos dejó una enseñanza tan grande. Hay que aprender a perdonar por amor y orar incluso porque nos hacen la vida imposible y pedirles por ellos, ¿no es cierto?, el amor y la misericordia del Señor. Entonces, es la hora de verdad de sacar todas aquellas cosas que nos separan, que nos dividen. Y si nosotros sabemos en que estamos fallando y las cosas que hacemos mal, ¿por qué no tenemos también la capacidad, así como decimos que somos humanos, y porque soy humano hago las cosas malas? ¿Por qué también no digo soy humano y hago las cosas buenas? No puedo decir que soy humano solo para hacer lo malo. También tengo que decir que soy humano también para hacer las cosas buenas. Hermanos, Dios nos dio una libertad y nosotros tenemos esa libertad de elegir el bien o el mal, la salvación o la condenación, la muerte o la vida. Por eso tenemos que acercarnos, mis hermanos, si buscamos a Dios, a los sacramentos que nos dan vida, a la confesión, a la comunión. Pasamos Semanas Santas o pasamos todos los días o años de vida sin confesar, sin comulgar. Entonces, ¿cómo enseñamos a los demás
si nosotros no tenemos vida cristiana? ¿Cómo un padre o una madre le dice al hijo, ándate a la iglesia a confesar o aprende a orar, si no le enseña absolutamente nada? Hermanos, por eso, porque no somos capaces de amar, vivimos en las sociedades como estamos y en las situaciones que estamos. Y muchas veces, mis hermanos, como que nos acomodamos a vivir ese mundo realmente de tanta violencia, permitiendo la misma violencia en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Hermanos, escuchemos al Señor. Él nos vino a perdonar y nos vino a amar. También nosotros aprendamos a perdonar y aprendamos a amar como Cristo nos amó y nos perdonó.